buenos días. Soy Miguel, asesor técnico de Automóviles Agafar, y en esta ocasión estamos aquí para comentaros cositas interesantes sobre los sistemas de anticontaminación, que sabéis que en los últimos años han sido las técnicas más utilizadas para el tema de la gestión de emisión de gases de escape. Vamos a hablar de averías posibles y un poco cómo prevenir este tipo de averías, truquitos a la hora de conducir y demás, que ahora iremos comentando en lo sucesivo. Como sabéis, en los últimos años la gestión electrónica en los motores ha sido fundamental para reducir el porcentaje de gases de escape, para cumplir sobre todo las normativas de la Unión Europea, que son la Euro 3, Euro 4, Euro 5 y ahora la última que ha salido, que es la Euro 6. Son normativas bastante exigentes en tema de contaminación y son normativas que los fabricantes tienen que cumplir, ¿vale? Para ello están empleando una serie de componentes que van instalados en todo lo que es el sistema de gestión de motor del vehículo. Son componentes como la sonda Lambda, que habréis oído hablar de ella, o el sistema de gestión de gases de combustible y gases de motor. Fundamentalmente los más importantes son la válvula EGR y el filtro de partículas, que son los que vamos a hablar sobre todo hoy, ¿vale? Son los dos principales sistemas de gestión de gases de escape: válvulas EGR en gasolina y en diésel, y filtro de partículas en diésel, ¿vale? El principal enemigo de este tipo de sistemas es el hollín, ¿vale? El hollín es una molécula que se forma cuando el motor trabaja sobre todo en cargas bajas de motor, cuando vamos circulando a velocidades bajitas, ¿vale? El motor, por ir circulando a carga baja de motor, genera partículas de hollín que se forman sobre todo con la mezcla de gases y hidrocarburos en la combustión, ¿vale? Entonces esas moléculas de hollín se van adhiriendo un poco a todos los componentes y van causando las averías. En el caso de la válvula EGR, la misión fundamental de la válvula EGR es recoger los gases que salen del escape y volverlos a meter en la admisión, de forma que realmente la suciedad que se genera en la combustión, que debería expulsar a la atmósfera, la está volviendo a meter al motor, ¿vale? Es beneficioso para el medio ambiente, pero sí que es verdad que todos los depósitos carbonosos que se generan en la combustión pues se vuelven a depositar en la válvula EGR y van obstruyendo poco a poco el vástago y hacen que se agarrote, ¿vale? Como veis, aquí tenemos una gama de EGR que hay en el mercado, tanto en gasolina como en diésel. Lleva este pequeño vástago, ¿vale?, que es el que abre y cierra la apertura de gases de escape. Hay distintos tipos de válvula EGR, y el problema fundamental es que, como llevan gestión electrónica la mayoría hoy día en el mercado, la válvula EGR se va agarrotando, se va pegando la carbonilla a ese vástago, y cuando se queda totalmente pegada la carbonilla al vástago, eléctricamente quiere trabajar, pero mecánicamente esa carbonilla adherida no le deja, ¿vale? Tengo aquí unas ilustraciones para que podáis ver. Esto es una válvula EGR que está totalmente saturada de carbonilla. Son todos estos depósitos que se ven aquí. Veis el vástago como está totalmente saturado de carbonilla, ¿vale? Esa carbonilla hace que ese vástago le sea totalmente imposible de mover, ¿vale? Entonces genera avería, eléctricamente no acciona la válvula y enciende luz de avería. Entonces enseguida el coche entra en fase degradada, pierde potencia y hay que acudir al taller para solucionarlo. En la mayoría de los casos hay que cambiar la válvula, ¿vale? Como veis aquí también se observa un poco mejor todo ese depósito de carbonilla adherido a la válvula, que es lo que nos está ocasionando la avería, ¿vale? Eso en el caso de la válvula EGR. En el caso de los filtros de partículas, ¿vale? El filtro de partículas es un catalizador, una especie de catalizador de filtro que va instalado a la salida del escape, ¿vale? Generalmente ese filtro lo que hace es acumular también moléculas de hollín, las va filtrando en un mallado que tiene específico, como veis aquí en esta ilustración. Está compuesto a base de porcelanas y silicios, y a través de ese mallado van quedándose ahí adheridas las partículas de hollín, de forma de que no las expulsa a la atmósfera y hace que el coche sea menos contaminante, cumpliendo esas normativas que os he hablado antes, ¿vale? El problema de estos filtros es que cuando llega un momento que se saturan, tienen que autolimpiarse, ¿vale? La autolimpieza depende fundamentalmente de si el filtro se encuentra más o menos alejado del motor, ¿vale? Hay dos tipos de filtro de partículas: unos filtros que tienen un aditivo para hacer la regeneración. El aditivo lo tienen los que están un poquito más alejados del motor, porque al estar alejado del motor necesitan de temperatura para subir la temperatura dentro del escape y provocar esa ruptura de la molécula de hollín y expulsarla fuera. Por eso necesitan el aditivo. Y luego hay otros filtros que se encuentran más próximos al motor, no tienen ese aditivo, ¿vale? Y eso hace que necesiten de menos aditivo para subir la temperatura en el escape, por la proximidad
que hay en el motor. Entonces tiene otro sistema para hacer la autolimpieza, ¿vale? Generalmente existen dos tipos de regeneraciones para el filtro de partículas. La regeneración pasiva, que la regeneración pasiva es la regeneración que va haciendo el filtro constantemente en unas condiciones de velocidad en autovía, ¿vale? En una autopista, en unas condiciones de velocidad media, el filtro constantemente va autolimpiándose. Cuando se va saturando se va autolimpiando y se va haciendo una regeneración constante del filtro, evitando que ese mallado se obstruya, ¿vale? Vale, el problema viene cuando se hacen trayectos cortos y, como os he dicho, se hacen cargas de motor bajas, ¿vale? Que se hacen sobre todo por ciudad. En esos casos, ese mallado se va obstruyendo de carbonilla y el filtro no hace esa regeneración pasiva. Entonces, para prevenir eso, la unidad del coche lo que hace es provocar un aumento de temperatura, inyectando una cantidad de gasoil en el filtro, aumentando la temperatura en el filtro, para que se rompa esa molécula y se expulse. Entonces se llama una regeneración activa porque interviene la unidad para hacer esa regeneración en el filtro de partículas. El problema viene cuando la gente utiliza sobre todo el coche para hacer trayectos cortos. Como os he dicho, la carbonilla se dispara y se forma este tipo de acumulaciones. Ahí veis como las moléculas en el dibujo se ve bastante bien, como las moléculas de hollín van pasando por todo el laminado del filtro y se van quedando ahí atrapadas, ¿vale? Pero cuando no se produce esa regeneración, pasa esto que veis en la ilustración. Todas esas partículas de hollín que estáis viendo aquí, todas esas partículas se quedan adheridas y poco a poco el filtro se va taponando. Y cuando se tapona el filtro no pasan gases y entonces el coche se enciende luz de avería motor y empieza a fallar. Vale, aquí veis un filtro seccionado como está totalmente la carbonilla. Bueno, pues para prevenir tanto esto como lo que os he enseñado de la válvula GR, lo que tenemos que hacer cuando hacemos conducciones durante largos periodos de tiempo por ciudad, que se genera esa carbonilla, lo que tenemos que hacer es intentar salir a autovía y provocar una situación en la que el coche trabaje a una velocidad constante durante ciertos kilómetros, porque de esa forma lo que hacemos es provocar esa regeneración del filtro y esa limpieza del filtro. Y en el caso de la EGR lo que hacemos es evitar que se adhiera esa carbonilla al vástago, porque hacemos trabajar en un margen mayor el vástago de la válvula y eso hace que la válvula trabaje más holgadamente y evite que se deposite en esa carbonilla, ¿vale? Entonces, estos son unos consejos que me parecen bastante interesantes daros, porque la mayoría de los coches diésel están entrando al taller en el 90% de los casos por este tipo de averías, porque son coches que hacen trayectos cortos y les sale este tipo de averías, y me parecía interesante comentarlo, ¿vale? Entonces, en este caso, es una buena forma de prevenirlo para que no tengáis que estar aquí en el taller cada 2x3 y nada, desde Automóviles Alfar estamos aquí para aconsejaros lo mejor y en este caso es un buen sistema de prevención, el que de vez en cuando salgáis a carretera para provocar esa regeneración tanto en EGR como en filtros y ese tipo de averías no se puedan producir. En el caso de los filtros de partículas que necesitan de un aditivo para provocar ese aumento de temperatura en el filtro de partículas, el aditivo se llama AdBlue, es un aditivo que lo que hace es provocar las condiciones de temperatura en el filtro para que haga esa regeneración. Ese aditivo hay que reponerlo cada cierto tiempo. Tenemos un avisador en el cuadro que nos avisa de cuándo falta el producto. Entonces nos está avisando de que falta reponer ese líquido. Lo repondríamos y el que se gaste en más o en mayor o menor medida el aditivo va en función de las regeneraciones que haga el filtro. Cuando haga más regeneraciones se va a gastar antes el filtro, sobre todo cuando son regeneraciones activas en la que tiene que provocar esas condiciones dentro del filtro para que se autolimpie. Este líquido se añade, tiene un depósito independiente, ¿vale? Un depósito independiente adosado al depósito de combustible y como veis aquí se repone en un orificio que tiene adosado el depósito de combustible. Es muy fácil de reponer, es como cualquier otro líquido, va adosado igual, se repone igual que gasolina o combustible en este caso y no tiene ningún misterio. Simplemente cuando marque en el cuadro se repone y hasta que vuelva a marcar, no tiene tampoco ninguna complicación, simplemente es el gasto del líquido que en el otro caso no lo tienes y aquí sí. Este líquido lo podemos encontrar tanto en gasolineras como en servicios oficiales en los que se instalen los modelos el filtro de partículas con aditivo. Opel tiene algún modelo que tiene AdBlue, ¿vale? Tiene casi todos los filtros de partículas sin este tipo de sistema, pero bueno, hay algún modelo en Opel, alguna Zafira, algún Astra que tiene este tipo de sistema. Casi todos los que gastan el sistema AdBlue son los del grupo PSA, la mayoría, pero Opel lo gasta poquito, ¿vale? Se puede conseguir en cualquier servicio oficial, casa de recambios o incluso en gasolineras lo están suministrando. Bueno, pues nada, os dejo y espero que os haya valido de ayuda.